reformas estructurales se encontraba el tema de las privatizaciones, que bueno, incluso hasta hoy es controversial. En ese sentido, ¿existían sectores específicos que debían privatizarse? ¿Crees tú que quizás todavía hay algunos que deben ser privatizados? Pienso en la privatización de cárceles o el tema del agua bueno, todo este tema de la privatización siempre lleva esta retórica lo recuerdo perfectamente desde los 90, que yo todavía era estudiante de colegio y primeros años de universidad. Siempre lleva esta retórica de los sectores estratégicos. Yo particularmente soy muy escéptico de eso de los sectores estratégicos. Creo que no existe sector económico estratégico para quién o para qué, ¿no? Creo que cualquier actividad que pueda ser privadamente administrada es privatizable. Eso no quiere decir que el Estado no deba hacer nada. Yo creo que el Estado debe limitarse a administrar bienes públicos. De hecho, estoy yo en este momento trabajando en una especie de teoría sobre esto, sobre qué es lo que debe hacer el Estado, ¿no? Y en esa línea yo sí soy, digamos, partidario de la disposición constitucional que tenemos, que reserva a la actividad empresarial del Estado bajo el concepto de subsidiariedad, es decir, la limita a aquellos ámbitos o sectores donde el sector privado no está interviniendo, ¿no? En ello hay una lógica de que el privado puede realizar con mayor idoneidad la actividad empresarial que el Estado. Y si se va más allá de eso tiene que ver con la naturaleza misma del Estado. O sea, yo creo que el Estado existe porque se le confía, se le delega, se le da casi en fideicomiso la administración de ciertos bienes públicos. Y eso no sucede porque sí, eso sucede porque hay una necesidad de dárselo en fideicomiso, y esa necesidad típicamente surge de la imposibilidad de los privados de administrar privadamente esos activos o bienes públicos. Entonces yo creo que el Estado existe solo para hacer lo mejor que se pueda esa tarea, y que aquello que es privadamente administrable debe ser administrado privadamente. En esa línea, para contestar específicamente tu pregunta, yo creo que el agua no solo puede, sino que debería ser privatizada. De hecho, como además no lo sostengo yo, se ha escrito y se ha dicho, el hecho de mantenerla tal bajo el régimen actual genera una serie de incentivos perversos que impiden que una cantidad enorme de conciudadanos peruanos accedan al servicio de agua, porque no hay incentivos para la inversión en la expansión de redes, tal como está ahorita la propiedad de las empresas de saneamiento diseñadas. Entonces yo creo que es una urgencia que se privatice el agua bajo alguna modalidad, justamente para que no sigan siendo subsidiadas las tarifas de agua de las clases pudientes. Y me da la oportunidad, además, esto es totalmente espontáneo, ¿eh? Porque tú has mencionado el agua, no está en la pregunta, de enseñarte mi recibo de Sedapal de mi casa de playa. Son 10 soles, o sea, porque yo tengo que pagar 10 soles de agua en casa de playa, cuando la gente que vive en Lima, en los pueblos jóvenes, tiene que pagar pues bastante más que eso por unas cilindradas de agua poco salubre, ¿no? Entonces está claro que para mí que el sistema de propiedad estatal de Sedapal es un fracaso y hay que privatizarlo. También soy partidario de la privatización de las cárceles, o por lo menos de su concesión, si bien evidentemente en ese caso con la exigencia de mayores mecanismos de accountability, de rendimiento de cuentas, porque al fin y al cabo se trata de una potestad, la potestad punitiva del Estado, que es mucho más consustancial, valga la redundancia, al aparato estatal, entonces y mucho más abusable. Pero en la medida en que no hay ninguna dificultad para administrar una prisión privadamente,
sino solamente ciertos requisitos que deben ser cumplidos para que no se abuse de esa administración privada. Yo también sería partidario, por cierto, de la privatización de las cárceles, como te digo, siempre y cuando hayan mecanismos de rendimiento de cuentas que permitan que no se desvíe el poder, porque además las cárceles son, por definición, un sitio, un estamento donde es muy fácil incurrir en actos de corrupción, ¿no? Entonces sí hay que ser muy vigilantes con eso. Pero probablemente su privatización tendría por efecto una mejora de los estándares de calidad de vida de los presos, porque como sabemos en el Perú hay un déficit de establecimientos penitenciarios, ¿no? Hay mucho más presos de los que la infraestructura actualmente aguanta. Entonces la concesión que este gobierno ha frustrado en un caso particular, creo que es una excelente salida para ampliar, digamos, la oferta de infraestructura carcelaria en el país, ¿no? Bueno, finalmente, voy a darnos alguna impresión acerca de la situación actual de nuestro país como un destino atractivo para inversionistas extranjeros en comparación a la imagen que teníamos o la posición que teníamos los años previos a las reformas de los 90. Sí, claro, bueno, no hay que ser de la NASA para digamos, observar cómo que el Perú ha evolucionado sustancialmente en esta materia, ¿no? Primero como una economía que se maneja seriamente con una política fiscal y monetaria pues consistente, sólida. Luego con una creciente institucionalidad que va más allá de la macroeconomía. Como te digo, creo que en los últimos años de democracia han ido desarrollándose poco a poco algunas instituciones, no sé, el Tribunal Constitucional, que ha dado una serie de sentencias con las cuales yo discrepo frontalmente. Sin embargo, es una institución que ha ganado legitimidad a lo largo de estos años y se ha posicionado como un órgano deliberativo importante y legítimo, solo para citar un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, creo que en los últimos años hemos logrado demostrar que somos un país que puede funcionar en democracia y con libertades económicas, ¿no? Tal vez en los primeros años de los 90, solo con libertades económicas. A lo largo de esta última década, con las dos cosas, con libertad política y libertad económica. Tal vez lo que nos falta y el reto para esta década sea consolidar instituciones para que no solo haya democracia, sino una democracia más funcional, ¿no? Tomo un ejemplo. Yo estuve hace algo más de un mes en Londres, reunido con un gestor de un hedge fund, y que mostraba una clara preferencia por Colombia respecto del Perú. Nosotros acá estamos acostumbrados a ver que en las noticias internacionales se levantan aquellas que nos ponen, que hablan muy bien del Perú, pero yo allá pude encontrar que pues Colombia era mucho más engreída por estos analistas que el Perú. Y la verdad es que además también ya estamos acostumbrados que nos pongan el mismo saco que Chile y que Colombia, ¿no? Y cuando le pregunté a este gestor de hedge fund por qué encontraba tan superior a Colombia respecto del Perú, la respuesta fue muy contundente, ¿no? Y me dijo que porque en Colombia ya no hay riesgo político, mientras que en el Perú cada 5 años hay el susto, hay el miedo de un viraje, el fantasma del antisistema. Y eso tiene mucho que ver con que todavía nuestra institucionalidad democrática, si bien existe, es todavía disfuncional, por lo que te digo, por la falta de solidez de instituciones y por la falta de partidos, ¿no? En Colombia hay bipartidismo, hay partidos que funcionan, hay una política que es mucho más madura que la peruana. Entonces creo que el reto para nosotros en esta década probablemente sea ese. Para empezar, para igualarnos con Colombia y con Chile, ¿no? Tener una institucionalidad con cierto grado de bipartidismo, no digo que un bipartidismo absoluto, pero cierto grado de bipartidismo, cierto grado de institucionalidad que nos pues ponga en ese nivel y que evite pues estos riesgos recurrentes cada elección de que
de que finalmente el destino del país dependa del humor o de la convicción o del pragmatismo de un caudillo, de un líder que no tiene detrás de sí nada más que su propia voluntad y sus propios allegados, como es el caso ahora del gobierno actual, es decir, que no tiene una institucionalidad partidaria, una historia partidaria, una ideología partidaria que le ponga cortapisas, frenos y en todo caso un marco conceptual, ¿no? Ese es el reto que nos queda pendiente. Perfecto, muchas gracias. A ti y a ustedes, muchas gracias.